Le agradezco mucho a Emilio Lezama, escritor y analista político, director de la empresa de comunicación estratégica Los Hijos de la Malinche, que me tome la llamada. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenos días. Oye, te convocamos para platicar sobre los cambios en el gabinete, conocer tu análisis al respecto, pero me gustaría un comentario tuyo, si es posible, sobre lo que acabamos de ver. El que hayan impedido maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la entrada del presidente a una instalación militar donde se tenía que llevar a cabo la conferencia mañanera y la reunión previa de seguridad. ¿Qué te pareció esto? Bueno, me parece que siempre una de las realidades de este gobierno es que la gran oposición, la sociedad asume que la gran oposición a este gobierno viene de donde siempre viene, ¿no? Es decir, de los partidos políticos, de la derecha, del status quo. Pero desde que empezó la administración del presidente López Obrador, también existe una fuerte resistencia y una fuerte oposición desde sectores que normalmente se considerarían más cercanos o aliados al presidente, y en este caso el de los maestros. Esto ha sucedido desde que tomó posesión, y es, de hecho, probablemente en términos de poder fáctico, de control pues de la calle, del país, uno de los grandes riesgos que ha tenido el presidente a lo largo de su gestión y que ahora vuelve a surgir. Me parece como fenómeno interesante porque nuevamente revela que la oposición al presidente o el desencanto con el presidente no necesariamente únicamente proviene de los lugares que les atribuimos normalmente. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es otro punto de enfoque para el presidente, otro punto de riesgo que tendrá que analizar con su gabinete de cara a las elecciones, a las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Pues muy bien. Oye, y ahora entrando en el tema de los cambios anunciados ayer, ¿qué te parecieron? Pues sorprendentes y a la vez no. No sorprende el cambio en la Secretaría de Gobernación, sorprende a quién eligen para reemplazar a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Era una cuestión, me parece, de tiempo que la secretaria saliera. Ya había habido una disminución de las atribuciones del puesto, digamos. Y también me parece que como una respuesta a lo sucedido en las pasadas elecciones, pues tenía que haber cambios, sobre todo en el control de la política interna del país. Creo que lo que sorprende es las características de la persona que se elige para reemplazar a la secretaria Olga Sánchez Cordero, en este caso Adán Augusto. Había perfiles más obvios y evidentes, estaba Marcelo Ebrard, evidentemente ahí también hay una cuestión de riesgo político interno para Morena, para el presidente, pero también estaba, por ejemplo, Alejandro Encinas o Zoé Robledo, que me parece que hubiera sido quizás la opción más evidente, la opción más pragmática, pero se va y se elige un tema de fidelidad, de lealtades, de historia, más que un tema de quién pudiera funcionar mejor en ese puesto clave para controlar la política interior de México. Además, un hombre que ha estado muy cerca de las obras emblemáticas de este gobierno, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Bueno, mira, creo que al final de cuentas tiene que ver con la cercanía al presidente. El presidente una y otra vez ha dejado en claro que el atributo que más valora es la lealtad. Y creo que no solamente lo veremos aquí, creo que es muy probable que lo veamos en la elección del próximo candidato presidencial de Morena. Lo platicamos alguna vez, Pascal, que la abrumadora cantidad de expertos coinciden en que la candidata es Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard, y la razón de eso tiene que ver con la lealtad política, tiene que ver con qué tipo de perfil Andrés cree que puede seguir de alguna forma controlando cuando él ya no esté sentado en la silla presidencial. Entonces, creo que ese es el atributo que aquí nuevamente gana a todos Sale a los demás. relucir. Oye, Sí, para un y puesto que es muy importante. ¿se convierte en una corcholata él también, Adán Augusto López, o no lo ves de esa manera? Vamos a ver, mira, yo creo que también hay un reajuste basado en dos factores. Uno es
los resultados electorales pasados Ujú. y pues la inminencia del próximo proceso electoral presidencial. Yo creo que sí hubo sí se identificaron riesgos importantes. Yo creo que la elección pasada sacó puntos rojos donde no se creía que había. Ujú. Y Andrés Manuel, al llegar a la presidencia, decidió que la Secretaría de Gobernación no iba a tener tanto rol porque él quería controlar la política interna del país Ujú. directamente. Él no confiaba en que nadie más lo hiciera, en Ujú. empoderar a nadie más, y por eso fue demeritando ese puesto. Además, obviamente, teniendo a Julio Scherer y en el momento Héctor Romo como otros operadores políticos que pudieran de alguna forma Ujú. reemplazar ese rol. Pero me parece que después de las elecciones y los resultados también ha habido reajustes al interior. La derrota tan significante en Ciudad de México sí hizo que por lo menos hubiera un conato de crisis al interior de Morena. Y Muy me bien. parece que en ese sentido sí va a haber tanto una necesidad de que el Sí, Secretaría de Gobernación empiece a recobrar un poco de su papel y su fuerza a través de Adán Augusto, como también muy bien. el rol de Olga Sánchez Cordero en el Congreso, en el Senado. Pues, Ese va a ser importante ujú. también. Emilio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Emilio Lezama, escritor y analista político. Vamos a pausa.